Bien, mis hermanas y hermanos, estamos en el Evangelio de San Mateo, comenzando, estamos en el capítulo 4 recién. Y este episodio de hoy está cargado de simbolismo. El pueblo judío tenía una cosmovisión maravillosa y afuera de eso tenía el convencimiento de que Dios los había elegido a ellos en concreto para después extenderle al mundo la idea de que Dios es uno y es para todos, porque el pueblo hebreo vivía rodeado de otros pueblos que tenían cantidad de dioses, y solo el pueblo de Israel tenía un único Dios y Señor, que al mismo tiempo era su gobernante. Los que dirigían al pueblo lo hacían en nombre del Señor. Pero se había adulterado todo a través del tiempo y por la dureza de cabeza y de corazón del pueblo, que no cumplía con la alianza. Y cada que se apartaban de lo pactado con el Señor les iba mal. Y ahí caminaban más o menos con una cierta esperanza, pero con un futuro desalentador, porque no tenían ilusión para vivir, faltaba la esperanza. Y aparece Jesús, Dios, el Verbo, por el que fueron creadas todas las cosas, se hace hombre, toma nuestra humanidad en las entrañas de la Virgen María y crece como un hombre cualquiera en una aldea olvidada, gente pobrísima, ignorante, peleadora, cavilosa, que no sabía ni siquiera hablar bien. Entró por lo más bajo del mundo el Señor a nuestra historia, porque Él revierte los planes humanos. Lo que para nosotros es muy atractivo, Él lo rechaza. Lo que a nosotros nos fascina, pero nos pierde y lo buscamos, y después no sabemos qué hacer con nosotros mismos, es todo contrario con Él. Pero Él viene a instaurar el reino, a convencernos de que cada uno de nosotros es una criatura amadísima por el Padre que la creó, que le dio la vida. Y Él viene a restituirlo todo, reconstituirlo. En el Apocalipsis dice: he aquí que vengo para hacer nuevas todas las cosas. Él viene a renovar el mundo y la historia, a cargar la historia de sentido, de fuerza, de maravilla, de belleza, a ver la vida de otra manera, desde el corazón de Dios. Pero como el Dios del Antiguo Testamento era un Dios castigador y tremendo, Jesús lo presenta de otra manera, y lo presenta como papá, abba, papito. Y eso es una blasfemia para los judíos, es un escándalo. ¿Cómo viene este hombre a decir que el Dios de los dioses, el Señor de los señores, el que se sienta sobre nubes, el que hace temblar el cosmos, se va a ser niño? ¿Y que yo le puedo decir a este Dios magnífico? Papito. ¿De dónde? Empieza en Cristo a revertirse todo lo que era contrario al hombre para nuestro beneficio. Y por eso Él dice: el reino está entre ustedes. Él es el reino y ya Él está presente. Entonces propone el programa de vida para el reino, el objetivo, el qué es lo que queremos lograr: unión con Dios. ¿Cómo lo vamos a lograr? Mediante estas bienaventuranzas, que son como el decálogo, la nueva ley de los cristianos. Por eso que el Evangelio comienza diciendo que Jesús estaba rodeado de multitudes, no solo paisanos suyos, había gente del extranjero, de Transjordania, de otras regiones que no eran hebreas. Todos querían escuchar. Y Él sube a la montaña, porque la montaña tiene un simbolismo inconmensurable en la tradición judía. La montaña es el lugar del encuentro con Dios, porque en la montaña estoy más cerca de los cielos, en la cosmogonía. Y entonces
a mí la montaña también me produce un efecto. Subir a la montaña me produce un efecto psíquico, físico, espiritual. Y me crea un ambiente propicio para comunicarme con este Dios que Jesús nos presenta como papá. Y entonces Él sube a la montaña sagrada para los judíos. Recordemos, a Moisés le dieron la ley en la montaña. Y en la montaña era la presencia de Dios ardiendo en una salsa que no se consumía. Y la voz de Dios liberadora que manda a Moisés a darle la libertad a su pueblo oprimido. Y aquí Jesús es el nuevo Moisés, el que viene y dicta esta nueva ley de las bienaventuranzas. Felices los pobres de espíritu, es decir, los que no están apegados. El apego es enemigo del amor y de la realización personal de uno, porque el apego nos resta energía que yo tengo, que el Espíritu puso en mis valores y energías y fortalezas para el bien común. Pero cuando yo me lo guardo, lo que recibí del Espíritu, no lo pongo al servicio de la comunidad, entonces no estoy trabajando para el reino. Estoy encerrado en mí mismo. Y felices los pacientes. ¿Y quiénes son los pacientes? Los que sufren. Los que sufren la injusticia, la persecución, el hambre, la sed. Al final de tanto sufrir se vuelven pacientes. Pero es una paciencia que no es de mera resignación, sino cargada de esperanza de que puede desde adentro el hombre cambiar para bien el entorno de la comunidad, si todos están de acuerdo. Después aquí, todos se le acercan, pero los que más cerca están de él son sus discípulos. Y después bajará de la montaña y de todos esos que estuvieron allá, elegirá a los 12. Primero sube a la montaña, a la cercanía para el diálogo con el Tata, el Abba, el Papito, como para decirle: Señor, Papa, Papito, es hora de comenzar a establecer tu reino, ponerlo en funcionamiento. Tengo que elegir colaboradores. No. Primero le habla al Padre, después pronuncia el decálogo nuevo de las bienaventuranzas y después bajará y elegirá a los 12 para ya instituir desde lo pequeño. ¿Quién hubiera pensado en esa época? En el Imperio Romano, con ese orgullo, esa prepotencia y ese sentirse los más poderosos del mundo. ¿Quién hubiera pensado que el mundo entero, el mismo imperio, en cuestión de pocos años terminaría adorando a un Dios hecho hombre, para más encima judío, que era el pueblo más despreciado por los romanos y que eran enemigos, se toleraban hasta por ahí, despreciados por completo? ¿Y quién hubiera pensado que de ahí venía el Salvador del mundo? Nadie se lo imaginó. Dios empieza todo desde lo pequeñito, desde el silencio. Por eso es tan importante buscarlo en el silencio y en la oración. Que en el silencio nos asosegamos la mente, podemos crear un estado psíquico, físico, propicio para el diálogo, para el descanso, el relax en el Señor. Y al mismo tiempo pedirle a su Espíritu recibir sus dones y comprometernos para que, a pesar de que, como dice la segunda lectura, nosotros no somos gente grande que descuelle por fama, por sabiduría, por ciencia, sino que somos más bien gente humilde. Es para nosotros que el Señor tiene los secretos del reino, porque lo que el mundo tiene por débil, Dios lo toma como fortaleza, de la pequeñez a la grandeza. Él fue el que engrandeció a la Virgen María, primero para que fuera la madre de su Hijo, y
Él es el que engrandece la Iglesia mediante el Espíritu que nos manda. Pidámoslo abundantemente esta semana, para que sepamos vivir con este espíritu de desapego. El Señor no nos llama a ser pobres, a aguantar hambre, a ser miserables y limosneros. No. Los bienes son necesarios para la vida. El Señor nos alerta que si yo me apego a los bienes o a las personas, entonces voy a romper el plan divino, que es un cauce providente de Dios que se derrama y llega a todos en lo que cada uno necesita en su momento. Si yo me apego a lo que tengo, interrumpo ese flujo de amor divino que se expresa en la caridad, en la ayuda a los demás. Y a propósito, la cuñita comercial de hoy, cuando no está pagada, no es propaganda ni política pagada ni comercial pagada, pero a propósito de eso, nosotros estamos llamados a compartir con el que sufre, no esperar que la felicidad viene al otro lado será la felicidad plena, pero aquí la tenemos que ir fabricando nosotros. Eso ayudándole al más pobre. Les recuerdo, hoy tenemos colecta para manos abiertas. Manos abiertas son las manos simbólicas, grandes, inmensas de esta parroquia, que se extienden a la caridad con los más necesitados, que semanalmente, martes y sábados, reciben almuerzos los habitantes de la calle. Todo eso lo prepara Gerardo, él lo hace, lo consigue, él se mueve, pero nos representa a todos nosotros. No solamente se les da comida, también a los inmigrantes se les trata de buscarles trabajo, vivienda digna, es decir, hacer lo que tenemos que hacer evangélicamente y en silencio. Y también no queda ahí la ayuda para los hermanos de la calle. Nos preocupamos también porque tengan retiro espiritual. Hace poco tuvieron su retiro espiritual. Siempre tienen 2 retiros espirituales, en verano y en invierno. La Navidad se celebra cristianamente, todo animado desde ustedes, aún sin saberlo, pero por eso es lindo que se los cuente, que nuestra parroquia sale a la Vega Central semanalmente a repartir infinidad de almuerzos, ropa, frazada, es decir, es toda una ayuda transversal, se involucran muchas cosas, consuelos de gente que sufre, gente que está desesperada, triste, conseguir albergue a alguien que duerme en la calle, en fin, todas estas cosas son de la parroquia, porque es con la contribución que ustedes dan, así que tengan en cuenta. Y después, el 2, o sea que es ya el 2, pasado mañana. Jueves. El jueves. El jueves es el día de la Candelaria. Y a Nuestra Señora, la Virgen de la Candelaria, que va a presentar a su niño al templo y ahí recibe la profecía de todo lo dura que será su vida, de dolor y de sufrimiento. Ese día, como Cristo es luz de la nación, la Iglesia tiene una ceremonia, una bendición especial para bendecir las velas y los cirios. Es bueno que tengan en sus casas una vela bendecida, por lo menos. Es un sacramental importante. Hay momentos de desánimo en la familia, hay momentos de discusión, hay momentos feos que hacen emanar energía negativa, que roba la calma ambiental, la armonía del ambiente. Ese minuto, encender una vela bendita, hacer una oración, disipa la luz del Espíritu todas las tinieblas de la incomprensión, del error, de las discusiones, de los encontrones, porque Él lo prometió. De modo que los invito para la misa del 2, porque es una fiesta mariana maravillosa y nosotros somos marianos. Y porque tiene una carga simbólica muy hermosa que nos recuerda nuestra vocación de ser luz del mundo. Ojalá que puedan venir y que puedan traer también sus velitas para bendecir, y si no, aquí nos las arreglaremos para compartir en cuando sea de a mitad.